Record. Listo. Y bueno, a ver. Eh, entramos al... Ya estamos entrando al live. Sí, se siente, se siente. ¿Qué siente? A ver. Ujú. Se me perdió. Aquí está. ¿Ya? Creo que ya. Algo escuché ahí. Bueno, súper, bueno, perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este conversatorio de la serie de eventos que organizamos en la librería Espacio Cultural en la ciudad de Santa Marta. Y esta es parte de nuestra programación virtual. Mi nombre es María Constanza Guzmán y tengo el gusto enorme de presentarles a dos amigos que nos están visitando hoy en nuestro espacio virtual. Se trata de Felipe Gómez y Angélica Bonilla. Y ellos van a conversar con nosotros, van a contarnos acerca de un proyecto magnífico en el que han estado trabajando ya hace bastante tiempo, que se trata de un archivo digital de cómic, Latin American Comics Archive. Entonces les cuento un poquito de nuestros invitados. Felipe Gómez Gutiérrez es profesor de estudios hispánicos en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh y es autor de numerosos artículos sobre literatura, películas y cómics latinoamericanos recientes y contemporáneos, y es el fundador y curador de este archivo que les digo, Latin American Comics Archive. Es un proyecto premiado de humanidades digitales. Y Felipe ahora este es su tema también de investigación y está trabajando sobre un manuscrito monográfico titulado Utopía, Distopía y Afecto en los cómics recientes de América Latina. Nos acompaña con Angélica Bonilla. Angie es estudiante en la misma universidad, Carnegie Mellon, con especialización en ciencias cognitivas y arte. Y tiene un gran interés en los cómics desde su conservación hasta su creación. Así que bueno, les doy la bienvenida. Ay, no sé si nos están viendo. A ver, voy a verificar. Siempre nos vemos en la necesidad de verificar que sí estemos en el live. A ver. Parece que no, chicos. La Tenemos que volver a tecnología. empezar Ah, no diga. el tema. Pero bueno, menos mal me di cuenta, es que si no, o hablo o miro la pantalla. Bueno, vamos a empezar otra vez a hacer el live stream. A ver si Maíz ayuda Dice un poco, stop ¿no? live stream, es muy raro. A ver. Bueno, vamos a empezarlo otra vez. Si alguno de los dos puede mirar y confirmarme en su teléfono o en su pantalla que estemos en el live, sería genial. No sé dónde se ve, pero trato. En la página de la librera. Sí, como en la parte principal. Sí, O toca ir a algún tab. como si fuera un post. Ya, ok.
No está dando la opción. ¿Qué hacemos? A ver. Ya le di. Allá, vea, ahora sí. Ay, no. Ahora sí. Necesitaba escribir en el asunto. Bueno. Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ujú. Listo, bueno, buenas tardes. Bienvenidos, les damos la bienvenida a este espacio cultural, a este espacio virtual de nuestro espacio cultural Librería La Librera en Santa Marta. Eh, es un placer para mí darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Nuestra charla es sobre el archivo digital de cómic Latin American Comics Archive y los invitados son Felipe Gómez Gutiérrez y Angélica Bonilla. Felipe y Angie nos van a contar un poco de este proyecto magnífico. Les cuento un poco de nuestros invitados. Felipe Gómez Gutiérrez es profesor de estudios hispánicos en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh. Es autor de numerosos artículos sobre literatura, sobre cine y sobre cómics latinoamericanos recientes y contemporáneos. Y también es el fundador y curador de este magnífico archivo de cómics. Este es un proyecto premiado de humanidades digitales. Actualmente Felipe también está trabajando en un manuscrito monográfico titulado Utopía, Distopía y Afecto en los cómics recientes de América Latina. Y nos acompaña con Angélica Bonilla. Angie es estudiante también de la Universidad Carnegie Mellon, con especialización en ciencias cognitivas y arte, y tiene un gran interés en los cómics desde su conservación hasta su creación. Bienvenidos, Felipe y Angie, es un gusto tenerles aquí, y bueno, les doy la palabra. Muchas gracias, Constanza, y gracias, Angie, por aceptar estar aquí. Voy a decir aquí en este contexto que la universidad nuestra está en la pausa de medio semestre, entonces este es el fin de semana de vacaciones de Angie y aquí está trabajando con nosotros. Se lo agradezco mucho a Angie, que además ha sido una de las personas que más me ha ayudado con esto del archivo, y una de las personas más creativas y más inteligentes que hay en la universidad en términos de el trabajo de este tipo de material. Em, bueno, pues yo no tenía nada preparado, pero tengo algunas imágenes si quieren que las comparta y puedo contarles un poquito sobre el archivo, em, que quiero empezar a llamar un archivo de cómic latinoamericano porque hay varios. Estoy tratando de compartir la pantalla aquí en el Zoom. No sé si se puede ver ahí. Sí, gracias. Eh, y bueno, lo llamo un archivo del cómic latinoamericano. Es un archivo digital, claro, pero bueno, hay varios, y el más grande, el más importante tal vez sea el archivo de la Hemeroteca Nacional de México, que está en la UNAM, y es el archivo pepines.mx, que tiene una gran cantidad de material digitalizado de México y de la historieta mexicana, que pues es una de las grandes industrias que ha habido. Y este es un esfuerzo minúsculo en comparación de ese. No tenemos apoyo ni, ni institucional ni nacional, gubernamental, pero por suerte contamos con algunos recursos de algunas personas como Angie que han estado trabajando. Igual este semestre tenemos, Angie es parte de una clase en la que tenemos otros compañeros que también han estado trabajando, y aprovecho para enviarle un saludo también muy especial a todos los estudiantes que estén viendo esta presentación. Em, Quisiera pues hablar un poquito sobre el proyecto, dónde está el archivo en este momento, algunos desafíos, cómo se ha estado usando en las clases, y hablar sobre algunos de los materiales de Colombia y del Caribe que hemos podido incluir. Eh,
al final podemos tal vez hablar un poquito sobre el proyecto del libro y abrir espacio para preguntas, pero no quiero extenderme demasiado y quiero empezar por darle la palabra a, a Angie, porque cuando estamos hablando del cómic latinoamericano, bueno, esto es un proyecto en el que yo llevo trabajando en total varios años, pero Angie le dio como un poco de renovación cuando de repente apareció de la nada buscándome a decirme que quería trabajar conmigo en este proyecto y Angie, ¿querías compartir un poco sobre cómo fue ese proceso para ti? Claro, entonces, o sea, el año pasado, como a estos tiempos, o sea, yo como era de primer año, en muchas de las cosas, en estar en un nuevo lugar, yo estaba como, wow, quiero encontrar a ver si de pronto como algún profesor de pronto colombiano o algo así por la que, o sea, como mi primera vez en estar en un lugar como Pittsburgh, que para nada hay gente latinoamericana, bueno, sí hay, pero no es como lo que yo estaba totalmente acostumbrada, como en vivir en Miami y después en eso, yo, o sea, yo crecí en Barranquilla, Colombia. Entonces, como al encontrar eso, yo quedé como, wow, hay un profesor que se está enfocando en como estos, o sea, en el cómic latinoamericano. Yo siempre como he dibujado cómics y es algo que es súper importante para mí también como estudiante de arte. Entonces yo al ver eso, yo era como, wow, ni siquiera se me había ocurrido que esto era como algo que la gente estudiaba. Y al ver eso, entonces yo, wow, si sabes qué, voy a como mandarle un email para ver cómo me puedo involucrar en algo como así. También, o al menos aprender más sobre eso, ni siquiera como la idea de pronto yo ser parte de esto, pero solamente como para al menos aprender más sobre este como proyecto que encontré ahí. Y yo como, wow, super cool. Entonces eso fue por como mi proceso en encontrar y, y eso, y entonces estaba como involucrada en eso y súper feliz con como todo lo que este archivo está haciendo. Gracias, Angie. Sí, no fue una suerte que nos hubiéramos encontrado. Angie trabajó conmigo en un curso que tenemos especialmente para los estudiantes de segundo semestre, de segundo a cuarto semestre, que se llama un Research Training Course. Y la idea es que tenemos estudiantes que nos acompañan a hacer partes de la investigación para que puedan tener una idea de A, qué es lo que trabajamos en términos de la investigación y B, cómo es que lo trabajamos y cuáles son los procedimientos, las metodologías, etcétera. Y entonces Angie durante todo el semestre estuvo aprendiendo muy rápido la codificación de los materiales y una cosa interesante fue que en la mitad del camino, Angie, que me había dicho inicialmente que quería aprender sobre cómic colombiano y nos habíamos enfocado en eso, me pidió si podíamos ampliar un poco para tener un conocimiento más del cómic latinoamericano y entonces hicimos eso, pero también me empezó o ni siquiera empezó, sino que simplemente me dijo que le interesaba empezar a hacer como sus trabajos argumentativos y síntesis, etcétera, en formato de cómic en vez de hacerlos en párrafos escritos, que obviamente hay toda un área de investigación que se está enfocando en eso, el Comics Scholarship, que es el uso de el cómic para la argumentación y para el desarrollo de tesis, etcétera. Entonces, pues es algo en lo que yo llevaba años como tratando de aproximarme y de repente Angie se lanzó de una y yo le dije, claro que sí. Eh, y es un trabajo increíble. Angie, ¿querías hablar un poco sobre ese proceso de empezar a argumentar y a sintetizar ideas a través del cómic? Yo usualmente como antes de como como este curso y este trabajo, yo nunca como había en realidad pensado sobre como el cómic como una forma argumentativa de escrito. Entonces cuando leí en la clase de Felipe Comics per Reviews y como encontré como este lugar donde como nos comenzamos a ver el cómic como de forma retórica para no solo como utilizarlo de manera didáctica como para enseñar o explicar conceptos o explicar argumentos. Para mí me pareció interesante como también quería de pronto hacer eso para responder la clase. Además, también se trataba de que para mí es mucho más divertido dibujar algo y escribir algo en forma de dibujada que de pronto simplemente escribir como una respuesta en párrafo. Y esa fue una como de las razones por qué quise hacer eso. En realidad yo tengo aquí uno que hice para esta clase, si puedo mostrarlo en términos de que del de Calimán. Yo puedo mostrar eso ahora mismo para mostrar Claro que como sí, genial.
Entonces, este fue el que hice como la semana pasada para la clase, pero en términos, entonces es como un análisis del género en el cómic de Calimán. Y eso está súper cortico, pero ahí me enfoco en cómo utilizarlo como en forma de argumento y retórica para escribir. Entonces, bastante texto, pero también como imágenes para hacerlo también interesante en comunicar ideas, cosas así. Yo con mi marimonda. Entonces, sí, esto es como un ejemplo de este tipo de cómic en términos en español, como de análisis de cómic, entonces es como súper pues, referencial a ello mismo, entonces, sí. Gracias, Angie. Eso es maravilloso. Sí, y Angie mencionaba a Rius, que es un caricaturista mexicano. Voy a tratar de volver a compartir la pantalla para hablar de esto. Autor de muchos eh, cómics didácticos que se proponen precisamente enseñar algunos temas bien complejos. Eh, También autor de Los Supermachos, que es una de las historietas más conocidas de México. Eh, entonces, bueno, ese es como un ángulo, digamos, y es un ángulo súper importante para mí porque eh, generalmente cuando se habla del Comics Scholarship se habla de la academia estadounidense y canadiense como uno de los lugares que como se inventaron esto, ¿no? Pero, pero realmente la idea de usar el cómic didáctico es mucho anterior y Ríos es uno de estos ejemplos que vienen de la mitad y la segunda parte del siglo XX. Em, bueno, hablemos un poquitito del archivo y les muestro un poco sobre lo que hemos estado trabajando. Primero, una pregunta que me hacen a veces es cómo empezó, ¿cierto?, el proyecto. Entonces les cuento, había estado yo haciendo un poco de investigación durante unos 5 años sobre cómic latinoamericano, informándome un poco, leyendo algunas de las obras más importantes, como por ejemplo Operación Bolívar de Edgar Clement, que es un texto muy importante en la historia del cómic latinoamericano y mundial. Y también cómics hechos por mujeres, como los cómics de Cintia Bolio, o obviamente Power Paola, colombiana ecuatoriana, que muchas personas conocen. Y también el cómic que se publicaba en el Espectador, en la página web del Espectador, hecho por Pablo Guerra y Federico Neira, Los Perdidos. Em, y había estado como enfocándome en ese tipo de cómics y viendo como eh, la- lo- los temas más grandes, ¿cierto? De violencia, colonialismo, feminismo, etcétera, que aparecían en estos cómics. Apareció una posibilidad, una beca para para empezar un proyecto de humanidades digitales. eh, y pues tuve la suerte de conseguir una de estas becas que me permitió durante el año 2016 a 2017, en los 2 semestres, el segundo semestre del 16 y el primer semestre del 17, en que estuve viviendo en México, me permitió empezar a digitalizar algunos de estos cómics y a codificarlos. Y esto lo hice pues con ayuda de un equipo. Parte de la beca era la ayuda de personas que tenían experiencia y cualificaciones en el área de humanidades digitales. Entonces, un equipo de personas que trabajaron conmigo y dándome apoyo, orientación, etcétera. Eh, y luego también más adelante la posibilidad de usar esto en algunas clases, de usar el archivo en algunas clases. Y entonces, así como la clase en la que está Angie con otras personas, y Angie está aquí al final de la lista, no por que sea menos importante, sino porque fue la última persona de este ciclo que participó. Y bueno, una de las personas que está participando en este nuevo ciclo, este semestre, que han hecho este trabajo de aprender dentro de la clase un poco sobre los cómics, sobre cómo se leen, pero también sobre cómo codificarlos usando este lenguaje que es el Comics Book Markup Language. Eh, el proyecto original tenía como dos objetivos principales. Uno era, claro, el tema del archivo siempre incluye algo de preservación, entonces, claro, hay una preservación de materiales, por ejemplo, em, eh, el
primer cómic, o según lo que se ha historizado, del cómic colombiano, el cómic Mojicón. Existe todavía en algunos medios, apareció en el periódico El Mundo al Día en los años 30, pero obviamente son materiales que son precarios en términos de su fragilidad, y la digitalización permite darles alguna vida, además que le da mucho más acceso a las personas que tienen interés, ¿no? Obviamente el tema de viajar ahora en la pandemia es imposible, pero, o muy difícil, lo fue imposible en algún momento, pero en tiempos regulares tampoco era fácil, por una cantidad de razones económicas, de tiempo, logísticas, etcétera. Entonces esto era una manera de permitir como tener una centralización, y que hubiera acceso. Siempre la idea fue tener un archivo de acceso abierto para que no solamente nosotros, sino las demás personas se pudieran beneficiar. Y la otra cosa era eso, poderlo usar en un contexto pedagógico, en una clase, y que los estudiantes pudieran aprender cómo codificar para participar en la creación del archivo, pero también al mismo tiempo para aprender una manera de usar estos métodos mixtos, ¿cierto? Un poco los métodos de las humanidades, cualitativos, pero mezclándolos con métodos más cuantitativos a través del archivo. Entonces, uno de estos objetivos incluye la codificación. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, una página del cómic Operación Bolívar de Edgar Clement, que es un cómic con un arte muy neobarroco y está lleno de detallitos, detallitos, detallitos. Y esto en términos de la digitalización es súper complejo. Lo que es la digitalización, perdón, la codificación del cómic, nosotros trabajamos, estudiamos en una universidad que es famosa, entre otras cosas, por su producción de robots y de tecnología asociada con robots. Entonces, algunas veces yo lo que digo es que lo que estamos haciendo es enseñándole a los robots a leer cómics, porque de alguna manera lo que estamos haciendo con la codificación es enseñándole a las máquinas cómo leer y cómo interpretar una página de cómic, una ilustración, que es algo que los robots no saben hacer muy bien. Pero en el proceso, lo que me parece más interesante a mí es que nosotros mismos tenemos que hacer un montón de decisiones de interpretación en términos de qué codificamos y cómo. Este semestre, por ejemplo, con Angie y sus compañeros en la clase, estamos enfocados en los temas de raza y género. Entonces, por ejemplo, estamos prestando atención a todos los elementos que nos digan algo sobre la raza y el género y la manera en que se representan y la manera en que se implementan en los personajes. Eh, y eso es lo que estamos tratando de privilegiar en el momento de codificar para que después podamos hacer algunas hipótesis y sacar algunas conclusiones de lo que aparece en estos cómics. Angie, no sé si quieres hablar un poco tú sobre la experiencia de codificación, que no es una experiencia preferida para todo el mundo. La calificación en sí, o sea, yo he tenido experiencia, gracias a Dios, y todo como a poder, o sea, experimentar con otros tipos de codificación. Eso es parte de lo que yo estoy estudiando como ciencias cognitivas, aunque eso es totalmente para nada relacionado con lo que yo estudio en eso, pero en parte, muchas de las cosas que me han parecido interesante en términos de la forma en que uno codifica es que se trata bastante sobre escoger la información que tú quieres transferir a este momento digital. O sea, no es solamente sobre de pronto como poner todo lo que tú ves en una imagen o que todo lo que ves en una página, pero sobre escoger las partes que son más importantes en términos de representar, porque claramente, o sea, hay mucha información en una imagen y es muchas veces imposible tratar de como volver a escribir todo y describir cada cosita que está pasando en una página de cómic, pero en CBML, hay muchas oportunidades de como decir como, aquí tenemos como un globo, aquí tenemos texto, aquí tenemos un comentario o texto que está en diferentes partes de la imagen y la forma en que está representado. Aquí tenemos formas de cómo escoger a los personajes que vemos y de esa forma, utilizando el archivo, podemos encontrar los personajes que de pronto están en los cómics y queremos ver todas las páginas donde aparece un personaje específicamente. Entonces, en términos de así, es como una forma muy fácil de encontrar la información que tú buscas y que tú
pones, pero también se trata bastante sobre cómo interpretar y escoger la información que vas a poner en todos estos, como, todas estas representaciones digitales de algo que de verdad no existe en forma solamente en texto, o sea, son imágenes también. Y eso es de pronto de la parte más interesante del archivo en sí, como, sí, como de verdad estás como tratando de crear una forma digital para poder como interpretar estos cómics de manera digital, pero no es tampoco como algo perfecto, o sea, no puedes reproducir una imagen solamente en palabras, pero eso es lo que se trata y es como algo que es como al lado o suplemental a todo lo que tú pones en términos de texto junto con las imágenes y me parece como un proyecto súper interesante por eso, ayuda mucho a ver mucha información que o de pronto no es tan clara en la imagen y también como interpretaciones y búsqueda de cosas que alguien de pronto está interesado en ver si quiere buscar como cosas de raza o género dentro del archivo. Entonces, a mí me encanta, me parece muy interesante. Gracias. Pues sí, qué suerte que tenemos que te guste. A mí también la verdad me gustó mucho y lo tuve que aprender durante ese año, un poco ensayo y error. Todavía pues mi entendimiento no es experto, pero lo suficiente para poder tratar de comunicarle a otras personas. Y bueno, me voy a adelantar aquí para decir que uno de los objetivos de expansión del archivo, en este punto estamos tratando de expandir el archivo eh, en términos de los materiales que hay. Es un archivo muy pequeño todavía, pero pensando en la diversificación de los materiales, entonces estamos a- asumiendo, empezando por asumir que el cómic siempre ha sido, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, un espacio muy masculino, un espacio dominado por hombres y generalmente hombres de piel blanca o de piel más blanca. eh, y estamos tratando entonces de incluir más material hechos por otro tipo de personas, ¿cierto? De tipos de personas de otros géneros, de otras razas, de otras etnias. Incluso de otros lenguajes. Entonces, por ejemplo, hay cómics hechos por personas que denominan chicanas o latinos dentro de los Estados Unidos que tal vez no escriben en español, o el cómic en portugués, por ejemplo, que no se escribe en español, pues, generalmente en el Brasil, y ese tipo de materiales que en este momento no están representados dentro del cómic. Queremos incluirlos, pero además el campo de las humanidades digitales igualmente, es un campo que ha sido desarrollado y dominado por eh, personas de género masculino y de raza más blanca, y queremos diversificar el potencial de personas que conocen eh, este lenguaje de codificación para que puedan hacer algo con eso. Entonces, Angie es la vanguardia ahí en ese sentido, alguien de Barranquilla que está aquí haciendo esto, pero ese es el proyecto, o sea, estamos en este punto tratando de conseguir becas para precisamente hacer eso, entrenar a gente de lo que se denominan aquí las minorías, para que puedan entrar a este campo y hacer su marca, ¿no? Y hacer un poco, dejar su visión dentro del campo, para que no esté tan centrado dentro de solo una población. Eh, pues muy rápidamente, no vamos a hacer una clase aquí, pero por ejemplo, eso que estaba mencionando Angie, ¿cierto? Aquí le estamos diciendo al computador o a la máquina, le estamos diciendo, ok, esto de aquí a aquí, todo lo que está aquí adentro va a ser el texto, es decir, la imagen, por ejemplo. Eh, Aquí hay un cuerpo que va a ser compuesto por imágenes y palabras, ¿cierto? Lo vamos a llamar con página uno, por ejemplo, o primera viñeta, perdón, dentro de una página. Vamos a decir cuántos personajes hay, quiénes son los personajes, les vamos a poner nombres, si hay un título, le vamos a decir, si hay una narración, lo vamos a decir, si hay una burbuja de algún personaje que está hablando o está soñando o está pensando. Eso lo vamos a codificar ahí. Y luego al final generalmente incluimos una nota en la que damos los detalles sobre la imagen. Y ahí otra vez es nuestra interpretación de la imagen. Entonces para volver un momento a la imagen de Edgar Clemens, ¿cierto? Entonces aquí lo que haríamos es ir un poco como de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha para decirle al computador, ok, esto es una narración, el narrador está diciendo esto, aquí hay otra narración, otra parte de la narración, aquí hay un personaje, es tal personaje,
está hablando, está diciendo esto, está diciéndole a otro personaje, ¿cierto? Y después pasamos a describir la imagen para decir qué es lo que hay allí. Por ejemplo, este edificio de arquitectura colonial, los podemos codificar aquí, hay avisos de publicidad, ¿cierto? Publicitarios a un lado. Podemos decir qué dicen, pero también podemos notar, por ejemplo, la arquitectura ya moderna y posmoderna que está en el fondo de la imagen, etcétera. Entonces, eso, y así podemos empezar a hacer hipótesis sobre los textos. Em, en el archivo mismo lo que vamos a ver es esto, ¿cierto? Esto es otra página diferente. Después de codificar esta página y esta página, que yo sé que Angie hizo este tipo de trabajo mucho con los cómics de Ríos, este es uno de los cómics de Ríos, todo lo que codificamos como texto va a aparecer aquí. De hecho, esto es una de las revisiones que hemos implementado después, que es porque nos interesa saber dónde se rompen las líneas, ¿cierto? Entonces pasamos de una línea a la siguiente línea, a la siguiente línea. Lo que haríamos sería entrar acá para darle un comando a la máquina para que genere esas divisiones y luego las descripciones de lo que vemos en la imagen. Y también de los textos que no son parte ni de la narración ni de las burbujas de los personajes, pero son, por ejemplo, aquí dice Biblia, aquí dice se vende, etcétera. Todo esto está construido dentro de una plataforma que se llama Omeka, que es la que permite generar como una especie de exhibición, de galería, ¿cierto? Para que las personas puedan ver, ok, están estos cómics y estos son los que quiero mirar o este es el que quiero mirar y pueda ver las diferentes páginas al lado de los textos que a veces no se pueden ver muy bien en las imágenes, pero aquí se pueden leer. Em, y bueno, algunos testimonios de estudiantes, esto fue un grupo de estudiantes de hace unos años, que hablan sobre la manera en que la codificación les hace detenerse, ¿cierto? A leer de una manera diferente, a pensar qué es y cómo se define un cómic y analizarlo de una manera más crítica. Aquí veo que dejé un error, perdón, esto fue una traducción rápida que traté de hacer de sus palabras, pero nos hace examinar la situación, la composición de los personajes en cada cómic y así desarrollar una perspectiva sobre los elementos culturales. A veces eso tiene que ver con las palabras mismas, como podemos codificar lugares, por ejemplo, esa imagen que veíamos de Edgar Clement, podríamos decir, es una catedral en México y podríamos decir el lugar en México donde está. Podemos hablar sobre las personas, teníamos un personaje indígena ahí en esa imagen, entonces podríamos decir es un indígena, de hecho es un nahual, que es una persona que se puede transformar en animales. Entonces ese tipo de cosas también contribuyen a la comprensión y al conocimiento que van logrando los estudiantes. Y eh, Angie, en tu experiencia, ¿cuáles son algunas de las cosas que has podido ver o que crees que has podido descubrir a través de la codificación que tal vez de otra manera no los habrías descubierto? Pues, o sea, yo también como lo miro como bastante como artista en términos como, wow, ¿en qué forma puedo aplicar las cosas que estoy observando en la forma que yo dibujo mis cómics o de que yo, o sea, los escribo y esas cosas? Y al notar muchas cosas, o sea, me doy cuenta mucho más sobre las composiciones que veo en forma visual, o sea, wow, entonces esta persona decidió como poner tres paneles, tres viñetas a cada lado, al lado, al lado, al lado. Entonces, ¿por qué? ¿En qué forma? ¿Y qué se representa en términos de eso? O sea, me parece como una forma muy aplicada de ver todas estas cosas que existe como en la teoría de la forma en que uno dibuja un buen cómic en términos de, o sea, el movimiento, de viñeta a viñeta, en qué forma se representan estas acciones. Y me parece que es una forma muy aplicada de ver eso, porque o sea, cuando uno está codificando, uno está también viendo una imagen y en su forma, o sea, traduciendo lo que está viendo, no solamente en términos de con palabras, pero también de cómo se diferencia lo que está viendo al lado de eso y de lo que está, o sea, siendo, o sea, representado o la forma que se relacionan con la viñeta de un lado con la que viene a la siguiente. Entonces, en una forma súper como abstracta, creo que aprendí muchas de las formas en cómo se dibuja un buen cómic. Ni siquiera con solamente como en términos de todas las otras cosas buenas del lenguaje y de la cultura que pienso que he aprendido al como enfocarme en los temas estos, pero también me ha ayudado como
aprender a dibujar mejores cómics, ¿entiendes? Entonces, creo que eso es una de las cosas que me encantaba trabajar en este proyecto y también veo como el valor en términos de, o sea, encontrar estos cómics y poder leerlos y poder analizarlos, no solamente como tener que encontrarlos por internet en una búsqueda súper difícil, aquí están todos, puedo como explorarlos. Bueno, ojalá lleguemos a tenerlos todos, pero No, por o sea, no ahora hay todos, pero hay algunos. Em, sí, me encanta. Y me hiciste pensar en Linda Barry, que sé que conoces, que es una artista de cómics. Y, y ella habla mucho de eso, ¿no? Como de la manera en que para dibujar cómics realmente uno no necesita saber dibujar, sino saber mirar. Y eso creo que es una de las habilidades que a través de la codificación, y no es algo en lo que uno piensa necesariamente, ¿no? Pero a través de tener que convertir las cosas a palabras y números, hay que parar y hay que mirar las cosas con cuidado y darse cuenta a veces de relaciones que uno no había visto, que creo que es lo que estabas diciendo, la manera en que se conectan o la manera en que están puestas, compuestas dentro de la viñeta. eh, y eso nos enseña a mirar de cierta manera. Creo que es algo muy valioso. Y también, bueno, en el curso, en las clases, lo que estamos tratando de hacer es generar algún tipo de hipótesis a través de esas observaciones, ¿no? Entonces, en la clase en la que está Angie, ella y sus compañeros están en este punto, después de identificar un tema, una pregunta que quieren responder, están como explorando distintos cómics y tratando de decir, ok, en esta viñeta veo algo que está relacionado con lo que me interesa. Voy a codificarla, ¿cierto? Y vamos a tratar de prestarle atención a los elementos y después al final voy a tratar de apoyar mi hipótesis sobre estas observaciones. Entonces, siempre menciono esto, pero es como uno de los hallazgos grandes que siento que hemos tenido en una clase leyendo el cómic de Calimán, que muchas personas conocen porque ha sido súper popular y además ha sido radionovela, película, serie de televisión, etcétera. Los estudiantes vieron que, por ejemplo, cada vez que hablaban los personajes de color, los personajes femeninos, tenían este tipo de burbuja que se llama en el argot del cómic el yagi, que es como con muchos puntitas y que está tratando de comunicar precisamente como una exaltación, como algún tipo de emoción exaltada. Mientras que cada vez que hablabas Calimán, pues claro, el lema de Calimán es serenidad y paciencia, entonces siempre era muy mesurado en la manera. Y esto lo pudieron conectar con una hipótesis de que las personas de color y las mujeres se representaban como personas histéricas o como personas demasiado emocionales, ¿no? Que en términos de una conclusión de género pareció muy interesante y muy válida. Em, en términos de los desafíos, el desafío más grande de la plataforma es, claro, la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual. Que, claro, queremos poder compartir estos cómics. Algunos son parte del acceso público, pues son de dominio público. Algunos autores nos han cedido partes o en algunos casos todos los materiales y a veces hay autores que no se pueden localizar y editoriales que ya no existen o gente que simplemente no quiere dar sus derechos. Por suerte no hemos tenido que lidiar con esos. Pero es un proceso que toma mucho tiempo y es muy complicado y obviamente hay como todo un sistema legal allí metido. Entonces, eso ha sido lo más complicado. En este momento tenemos unos 15 cómics digitalizados o cómics o partes de cómics. Y lo que tenemos, de la manera en que lo tenemos organizado es que los que tienen permiso están abiertos al público, todo el mundo los puede ver, y los que no, entonces están cerrados al público y los tenemos acceso para el uso dentro de la clase, ¿cierto? Para un uso pedagógico y educativo, todavía tratando de conseguir los permisos legales para poderlos exhibir. Hay algunos colombianos, tenemos Copetín, hace un momento les estaba compartiendo la imagen, si recuerdan, del que se considera el primer cómic colombiano, que es Mojicón. También hay algo de Trucha Frita, el Cuy Jacobo, algunos ejemplos así, em, y algo de Power Paola, em, con la idea de ampliar mucho, además porque el próximo año
Se cumplen 100 años del cómic colombiano, de ese mojicón. Entonces estamos con la idea de crear alguna colaboración con gente de cómics en Colombia para hacer algún tipo de exhibición de aniversario. Em, Eso. Angie, ¿tú quieres hablar de los cómics que más te han interesado a ti dentro de lo que has trabajado en el curso o en este año de trabajar con los cómics? Sí, claro. Yo, como Felipe mencionó antes, yo me enfoqué bastante en el cómic colombiano, por razón, o sea, como también quería aprender bastante sobre como la cultura y especialmente, o sea, si yo voy a estar haciendo cómics sobre Colombia, también quiero saber la forma en que gente hizo esto antes y cómo la gente está haciendo cómics ahí también. Entonces, mi cómic favorito de todos lo que he leído es definitivamente Virus Tropical en gran parte Mm, porque, o sea, me pareció como muchas cosas relacionadas y también un formato de cómic que para mí es muy familiar para en términos de como cómics autobiográficos o relacionados también como a estas ideas y para mí, a mí fue muy divertido poder leerlo y también como ser expuesta a eso, o sea, para mí, o sea, fue esta experiencia de como encontrar a un artista que de pronto se trata bastantes temas que a mí me interesan y por esa forma, entonces muchos de los cómics que ahora me estoy enfocando en la clase de Felipe, que nosotros nos enfocamos también en encontrar de pronto algunos cómics para hacer como un argumento final y yo me voy a enfocar en el género y específicamente el feminismo y la forma en que todas esas cosas se representen y para mí como al leer Iris Tropical me dio cuenta como, wow, me quiero enfocar bastante en el cómic escrito por mujeres y la forma en que esto se representa. Entonces, um, sí, también me encantó, como mencioné antes, Reels, por la forma de que me gustan más los cómics que se tratan de pronto sobre la vida real y sobre cómo enfocar a escribir como sobre problemas sociales o sobre la vida de las personas que tanto de pronto sobre como ficción y ese es como el lado de los cómics que me han gustado leer y al poder codificarlos también uno se da cuenta como si tratas, o sea, hay diferentes dificultades en términos de cuáles cómics vas a codificar. Hay algunos que son mucho más estructurados, que son como, ok, texto por aquí arriba, encima de la viñeta, la imagen, y esas son las únicas dos cosas que de verdad te tienes que enfocar y de pronto diálogo, pero hay algunos que es como por decir, vimos en Operación Bolívar, que es totalmente como desorganizado, y obviamente no es desorganizado de una forma mala, pero es de una forma que cada imagen es diferente y utilizan como variedades de representaciones visuales de como ideas y como medios que son diferentes, entonces en parte me di cuenta como, wow, no me gusta de pronto codificar algunos de estos cómics porque son mucho más difíciles, pero igualmente como hubo bastante valor en todos los que pude ver y de manera artística muchos que me interesaron en forma de las imágenes que estaba viendo y también de la temática y como la forma en que uno representaba eso dentro del CBML y todo. Entonces, muy bien, gracias Angie. Eh, no sé si quieres o no sé si tengas a la mano ese cómic que produjiste al final del semestre pasado. ¿Quieres compartir un poco de eso? claro. Y hablar un poco porque además me encantaría que hablaras de tu conexión con la costa, ya que estamos en Santa Marta virtualmente, y que hables un poco de eso con relación al cómic, si no te molesta. Claro, claro. Estaba. Sí, entonces, claro, claro, yo, sí, entonces el semestre que hice eso y me enfoqué en también crear un cómic, que aquí lo tengo en mi página web, y se trataba básicamente sobre la familia de mi mamá, es de La Guajira, entonces yo cuando era niña iba bastante a La Guajira y yo crecí en Barranquilla, entonces hice este cómic como de finalizarlo y estaba como le dije a Felipe, ¿sabes qué? Porque yo también quiero hacer un cómic, ¿será que sería posible yo también tener como la oportunidad de pronto aplicar de las cosas que aprendí de la forma que Latinoamérica se escriben los cómics y a mí me encanta dibujarlos y escribirlos, entonces yo era como, si me das la oportunidad, me encantaría. Entonces, aquí hice este que se llama Agujeros Negros y Huecos en la Arena, que yo estoy escribiendo sobre como cuando fui con mi familia a Manaure y entonces estábamos buscando chipi chipis en la playa. Entonces, como eso es una de las memorias que yo tengo de cuando yo era bien chiquitica, entonces no sé si es perfecta, muchas de las cosas son como mezcladas con las ideaciones de, o sea, como lo ideal que yo pensaba que era de pronto ese tiempo de lo que recuerdo, pero, o sea, como de la verdad de mi prima y con mi prima de la forma que nosotros estábamos encontrando chipi chipis en la arena, entonces,
yo quise como utilizar esa memoria para representarla en manera de cómic y como también aplicar muchas de las cosas visuales que estaba viendo en términos de los cómics y fue muy divertido para mí hacerlo y, o sea, ojalá tenga también otras oportunidades de crear cómics como estos y fue muy divertido como en esta clase que, claro, se trataba sobre la codificación y forma teórica de los cómics, al menos también tuve esta oportunidad de, o sea, crear mi propio cómic y fue súper divertido y me encantó. Entonces, yo puedo mandar, voy a mandar un link en el chat para que, si quieren leerlo. Claro que sí, si quieres lo mandas por el chat y yo lo pongo en la página de Facebook o tú Claro. lo puedes poner como quieras. Está Sí, genial. es excelente, es bellísimo. Y había un video que se había hecho sobre eso en que entrevistaron a Angie. Eh, si lo podemos encontrar, tal vez también lo podemos compartir para que la gente lo vea. Em, bueno, yo no sé si haya, eh, claro, puedo seguir hablando un poco de mi proyecto y de a dónde voy más allá del archivo, pero también quisiera dar tiempo para que Angie mencione algunos de los temas de los que tal vez no hayamos hablado, de los que le parecería interesante hablar, en términos de los desafíos o en términos de lo que a ella le haya interesado más del archivo. Em, pero también para abrirlo a preguntas de la audiencia si hay algunas. En términos de, como por decir, desafíos que yo encontré de pronto en el cómic, es que obviamente como lo que mencioné antes de que el archivo en realidad se enfoca bastante como a estas representaciones que son como subjetivas en lo que la persona que está codificando lo ve. Entonces, es a veces difícil encontrar una forma estandarizada o perfecta de cómo representar algunas cosas. Hay muchas partes donde uno queda como, ok, pero esta viñeta se traslada a la otra. ¿Cómo, dónde hacemos la línea donde decimos que esta es una viñeta así y esta no es una viñeta? ¿Dónde digo que, que toda esta imagen es una viñeta y si hay otra dentro de la una? Y, o sea, en la forma en que hay representaciones visuales, es a veces difícil de mostrar estos como como imágenes que son totalmente como difíciles de poder describir específicamente cuando tienes solamente como algunos de pronto, o sea, etiquetas o algo así que te diga de verdad como aquí, ok, esto es un panel, pero o esto es una viñeta, pero a veces la definición de una viñeta no es perfecta, entonces uno tiene que hacer bastantes decisiones en la forma que uno interpreta el cómic y eso es algo muy, muy importante de la forma que ves y muy difícil de a veces como cuando uno está codificando eso, saber lo que uno está haciendo. Entonces, Sí, y tanto con las imágenes como con las palabras también a veces, porque lo mismo, a veces la interpretación se extiende a las palabras, no necesariamente las palabras quieren decir lo mismo en todos los casos, y a veces son palabras que no conocemos o palabras inventadas eh, que nos obligan a hacer interpretación. Eh, entonces igualmente, pero sí, creo que para mí por lo menos, o sea, si esto se conecta con otros archivos que están haciendo este tipo de, de estudio, es importante tener algún tipo de unicidad en términos de cómo se interpretan las cosas para que se pueda lograr como esa transferencia dentro de los distintos archivos. Pero al nivel micro en que lo estamos trabajando en la clase, todavía eso no es mi preocupación y no es mi objetivo, sino más eso que estabas describiendo, Angie, que es el obligarnos a tener que pensar cómo hago esto y de qué manera lo voy a interpretar, lo voy a codificar. Interpretar es codificar y codificar es interpretar. Eh, entonces eso. Em, Hay preguntas de la audiencia, María Constanza. Está en mute. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, pues no, qué conversación más hermosa porque realmente verlos un poco en interacción desde el taller, ¿no? Desde lo que han estado haciendo, trabajando juntos y especialmente realmente todo el recorrido de Angie, todo lo que ha descubierto
a partir de esa experiencia de codificar que se puede, digamos, percibir o vivir como algo técnico, poco de poca imaginación, pero no, como ustedes dicen, codificar es interpretar y bueno, pues de un nivel de dificultad enorme. Yo tengo algunas preguntitas, pero voy primero, pero primero quiero estar segura que puedo compartir el enlace de Angie. Mm. Entonces les voy a leer la primera pregunta que tenemos del público, si me dan un segundito. Tenemos, bueno, primero tenemos en la compañía de, aparte de quienes nos están viendo que no han puesto comentarios, tenemos a Adriana González acompañándonos. Hola Adriana, y también a Mario Cárdenas. Mario nos hace una pregunta con respecto al trabajo de expansión. ¿Cómo se da la recepción de los materiales? ¿Y cuáles son las vías de contacto y comunicación? La recepción de materiales, estoy interpretando aquí la pregunta de Mario. Sí. Estoy imaginando que los materiales que se añaden al archivo, que se digitalizan. Entonces, bueno, eso es un poco lo que me refería como con la siguiente etapa, ¿no? Y aquí Angie y sus compañeras y compañeros de la clase están otra vez siendo los pioneros, los que están dando el paso al frente. La primera etapa, digamos, de los últimos 5 años, yo hice la curaduría y la hice a partir de los materiales que yo había estado trabajando para mi investigación de cómics. Entonces, cosas, bueno, tratamos de hacerlo de una manera más o menos estructurada para cubrir los 100 años más o menos del cómic en Latinoamérica, años más, años menos, y tratamos de hacer que hubiera un cómic representativo de cada década, ¿cierto? Y después vimos que no lo íbamos a lograr, entonces en algunos casos fue para 2 décadas. Y así, sí, logramos más o menos tener unos 15 digitalizados dentro del tiempo y con el presupuesto que teníamos. Y eso fue una selección, digamos, mía con el equipo, con el apoyo del equipo. Y el siguiente paso, entonces el paso de la diversificación, es un paso en el que Angie y sus compañeros están tomando la vanguardia porque ellos están yendo a identificar cómics no necesariamente en español, no necesariamente hechos por personas masculinas blancas, etcétera, pero que se puedan considerar latinoamericanos, ¿cierto? Y los están identificando. Entonces el paso siguiente sería ir a tocar las puertas de los creadores o las personas que los han publicado para pedir el permiso o para negociar el permiso, y después la digitalización y la codificación. En algunos casos, porque he tenido la suerte de trabajar dentro de comunidades de cómics, y voy a aprovechar aquí para mandarle un saludo a todos los estudiosos del cómic que nos estén viendo en este momento y los que nos van a ver por diferido, que es una comunidad pequeña pero súper colaboradora, súper, digamos, donde la gente se ayuda muchísimo. Y dentro de ese tipo de contexto, muchas veces las personas nos ponen en contacto con alguien y le pedimos el favor. Y generalmente los creadores de cómics, si son dueños de los derechos, generalmente son muy generosos y generosas con su trabajo. Eh, ya cuando pasa al terreno de las editoriales a veces es un poco más complicado, pero no siempre. Y tenemos la suerte de que muchos de los materiales son publicados por editoriales independientes, editoriales pequeñas, eh, que son muy generosas también. Y bueno, aquí no descontamos tampoco, como les mencioné, estamos trabajando en buscar becas, y el propósito de la beca es entrenar a más personas eh, de razas minoritarias dentro de los Estados Unidos, y no solamente dentro de la academia, sino también dentro de organizaciones comunitarias, las bibliotecas o las escuelas, etcétera, para que usen el archivo y trabajen en este tipo de entrenamiento con sus estudiantes o con las personas que frecuentan
su lugar de trabajo, y ellos también al mismo tiempo son multiplicadores, ¿no? Generando otra vez selección y digitalización, etcétera. Y siempre aceptamos personas que voluntariamente nos digan, ah, puedo publicar mi cómic ahí, lo podemos subir, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo quisiera aprovechar esa pregunta para que nos cuentes si hay alguna otra anécdota o algo del proceso mismo de tener en las manos esos cómics, porque yo sé lo difícil que es a veces, habiendo hecho investigación de archivo diferente con revistas latinoamericanas, lo difícil que es a veces eh, eh, tener uno, incluso si sabe que existe, tener en sus manos un ejemplar completo con todas sus páginas de ciertas publicaciones de una editorial independiente, un proyecto cultural un poco, sí, como, independiente. Entonces, no sé si quieren hablar un poco de esa materialidad, porque pues obviamente Felipe no lo ha dicho, pero uno de los enormes aciertos y el del valor de este proyecto es realmente darle más posibilidad de longevidad a estos productos que realmente se deshacen en nuestras manos prácticamente cada día, incluso las condiciones de conservación, como tú dices, Angie, la conservación depende mucho de las condiciones que haya en un contexto determinado para poder conservar y los cómics no tienen el prestigio o no han tenido el prestigio en el contexto de las bibliotecas y de los estudios literarios y de las universidades que han tenido las novelas y la literatura que se considera, digamos, más incluso del canon o que se considera pues más reconocible como objeto de estudio, objeto de investigación que merece ser eh, catalogada y conservada, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuentan un poco más de esa experiencia desde Pittsburgh del acceso a los materiales? Angie, ¿quieres hablar de la materialidad del cómic? Tú tuviste la suerte de que no había pandemia todavía y tú podías ir y agarrar los cómics y mirarlos en físico. O sea, sí, muchos de los cómics de que vi, o sea, tuve muchas oportunidades am, como, o sea, físicamente ver, o sea, la forma en que hay muchos cómics que utilizan, o sea, materiales diferentes, creo que Música para Antropomorfos, si recuerdo el nombre correcto, era uno de esos que tenía este tipo de como materialidad que, o sea, no es nada, no es fácil como reproducirlo en forma digital, o sea, especialmente cuando utilizan diferentes tipos de papel o algunas cosas. Y una cosa que, o sea, cuando uno tiene la oportunidad de ver de estos cómics en vida real es que al menos uno puede de pronto leer y utilizar alguna información como por decir, a veces cuando uno tiene un PDF de un cómic, o sea, yo recuerdo que cuando estaba leyendo Mojicono Copetín, era muy difícil a veces ver lo que algunos personajes estaban diciendo porque la calidad a veces de las imágenes que tenemos acceso a no son perfectas. Entonces, o sea, no tenemos suficientes como estos cómics en preservación y no tenemos las imágenes buenas para hacer como las interpretaciones, es muy difícil a veces, pienso que de hacer como interpretaciones para el archivo en forma porque no tenemos, o sea, a veces es difícil ver lo que de pronto un personaje está diciendo, lo que se representa en la parte de atrás de una imagen que, o sea, de pronto cuando fue la primera vez que fue impreso, sí podías verlo, pero ahora ya no se puede, y especialmente cuando uno solamente tiene acceso a la imagen en forma de PDF y no físicamente, no es como que te puedas acercar a de pronto a ver lo que la imagen es representada, es mucho sobre cómo interpretar las cosas de las imágenes. Así que claro que hay una materialidad que uno prefiere en términos de cuando uno está viendo estos cómics a poder como editarlos y, o sea, como chequear bien lo que está diciendo y sentir como en material cómo esto fue hecho distintamente, que fue de pronto impreso o como digitalizado. Entonces, creo que
En términos, o sea, del material, se trata bastante sobre como lo que se está haciendo, porque claro que esto es una traducción a manera digital y si tienes acceso a de pronto a utilizar como, a ver, los cómics en vida real, que yo tuve la oportunidad de hacer eso en las colecciones de Felipe, que pude, o sea, tener los cómics, eso fue, hubo mucho valor en eso. Y también hay como valor también en cuando uno tiene la forma digitalizada, pero a veces hay problemas en términos de la calidad que uno ve. Entonces, De acuerdo. Magnífico, pero entonces quiere decir que han recurrido a colecciones personales, individual, privadas, digamos, también, ¿no? Sí, esa es la cosa con estos materiales, que es especialmente aquí dentro de los Estados Unidos, o sea, el problema por el cual surge, o la pregunta por la cual surge la idea de hacer el archivo, es porque si yo quiero que mis estudiantes tengan acceso a estos materiales para que los estudiemos en clase, tengo que hacer fotocopias o digitalizar los cómics porque ellos no los pueden comprar, no los consiguen acá. Em, y para mí era lo mismo. Si yo quería estudiar algo, me tocaba viajar a un lugar donde estuviera el archivo y a veces por cuestiones logísticas o por cuestiones de presupuesto o lo que sea, eso no era posible. Entonces, es la idea de ampliar un poco el acceso y, eh, sin que sea una escala masiva, pero por lo menos darle acceso a algunos materiales a algunas de las personas, sino a todas. Bueno, nos acompaña también Sandra Carrillo, que dice saludos, Angélica, desde Manizales, qué interesante. Están los Qué amigos. bien. Bueno, y Adriana sigue con nosotros, Adriana González, y pregunta, ¿qué cómics recomiendan para alguien que no sabe mucho de cómics latinoamericanos? Ya mencionaron Virus Tropical y Operación Bolívar, ¿algún otro? Que uno Pues digitalizado, supongo, es la pregunta. sí, depende mucho del interés, ¿no? A las personas que les gusta el cómic de superhéroes, que digamos es el cómic más popular generalmente en los Estados Unidos o en las industrias que están afiliadas con la industria estadounidense, tengo pocas recomendaciones para darles, pero hay algunas, ¿cierto? Y bueno, no es exactamente un superhéroe, pero por ejemplo estas semanas estamos leyendo El Eternauta, que es un clásico y se lo recomiendo a cualquier persona que le guste una buena historia, eh, porque es un texto muy bien narrado. Em, y bueno, sí, depende un poco de los intereses que hay, si les gusta más el cómic de humor. em, podemos recomendar algunas cosas. Los de Ríos generalmente pero el cómic feminista, por ejemplo, yo siempre recomiendo a Cintia Bolio, que fue mi maestra en México, y le mando también un saludo. Eh, eh, pero bueno, hay un montón de personas ahora que están haciendo un trabajo increíble en el cómic femenino y feminista en Argentina, en Chile, en México también, en España y a través de Europa, en los Estados Unidos también. Entonces, bueno, supongo que a Angie la incluyo dentro de ese grupo. em, y siempre recomiendo el trabajo que están haciendo porque es el trabajo honestamente más interesante que se está haciendo en este momento. Sí, a invitar en otro momento a Felipe de nuevo para precisamente por este tema, porque pues en una mesa que organizamos como parte de la Feria del Libro de Santa Marta y que coordinó Felipe, también participaron algunas de las artistas y se mencionaron bastantes nombres de la escena del cómic en Colombia también, ¿no? Entonces, esa grabación está en YouTube, en nuestro canal, y es bastante, pues es complementaria realmente con esta conversación para recomendaciones, ¿no? Sería clave, digamos, retomar algunos de los temas que se mencionaron allí Yo, s- para yo, para una mesa que vamos a hacer después, ¿cierto, Felipe? yo creo que sí. Y creo que Angie, bueno, no sé si lo recomendaría ahorita, yo creo que sí, pero sé que en algún momento ha recomendado el trabajo de Cindy Elefante también en Colombia. Parece el trabajo más interesante o de los más interesantes que se está haciendo. Em, y bueno, siempre recomiendo también a Pablo Guerra, ya que mencionaste esa mesa, que Pablo Guerra estuvo con nosotros y él colabora con muchos artistas en trabajos muy importantes de corte social, eh, que también recomiendo.
Bueno, tal vez una última pregunta. Eh, yo, una de las cosas más increíbles de este proyecto, además de todo lo que nos han mostrado en términos de las posibilidades que genera en el contexto de la universidad, por ejemplo, como la experiencia de Angie, para incluso ampliar tu propio repertorio artístico y ver todas esas diferentes posibilidades y pensar la forma, pensar el género a través de tu trabajo, viendo como esa cantidad de posibilidades. Bueno, realmente crear un archivo digital de este tipo genera una, además de que es una forma de movilización del conocimiento, como un poco la promesa de las humanidades digitales de poder llegar a públicos más amplios a través del acceso abierto, ¿no? Entonces es un valor innegable en ese sentido. Yo quisiera preguntarte, Felipe y Angie también, por supuesto, si tienes un comentario acerca de qué tipo de intervención crees que o quieres y quieren que haga este archivo a los estudios literarios, digamos, a la academia, a nuestras disciplinas, y cuál es el sueño del archivo de cómic, es decir, a dónde si pudieran en los próximos 10 años seguir, qué les gustaría poder lograr. Esas dos preguntas. Bueno, yo voy a cambiar un poquito la pregunta porque quiero hacérsela a Angie. Y como estaba mencionando, yo veo a Angie como una de las personas con mis otros estudiantes que son la siguiente generación y la gente que va realmente a tomar este relevo y hacer algo con eso, ¿sí? Y Angie, como ha mencionado, tiene interés en el cómic, pero además en el arte. Entonces, si no en la literatura, ¿cómo ves de pronto, cómo te imaginas, Angie, que esto pueda tener impacto hacia adelante en 5 o 10 años en lo que te gustaría hacer o en lo que te gustaría ver dentro del área del cómic o del área del arte? Em, sí, Hace pocos días yo fui aquí en Pittsburgh, hay una tienda de cómics al ladito de la universidad, entonces yo fui ahí como para ver si tenía algún cómic, o sea, ni siquiera como, o sea, cómic, o sea, es originalmente escrito en español, sino cómic en español, o sea, puede ser traducido de cualquier cosa. Entonces yo voy ahí como para a preguntar, bueno, ¿tienen algún título que esté en español? Como pregunto por curiosidad más que todo. Y, o sea, nunca he encontrado como una tienda de estas acá en Estados Unidos donde me digan que sí. Y pienso que, o sea, en librerías y bibliotecas no es raro de pronto encontrar libros en español, pero cuando se trata sobre cómic es muy raro poder encontrar algo que de verdad sea en español o que se trate sobre esos temas. Y para mí yo pienso que lo que yo quiero y lo que espero, al menos de este proyecto, es encontrar como un valor en términos de la literatura y, o sea, como el amor del cómic también en español, porque pienso que hasta para mí, o sea, hasta hace poco yo también pensaba que de pronto el cómic era algo que solamente existía en estos espacios americanos de acá, o sea, hasta cuando yo viví en Colombia, de pronto las únicas dos imágenes que yo sabía sobre el cómic latino era Mafalda, Condorito y ya. Ah, pero ahora como estoy aprendiendo que hay tanto más, o sea, de pronto como en términos de género, uno siempre piensa como, wow, solamente hay cómics de acción o hay cómics de como de estos de tema, o sea, pero no de pronto como en el cómic español yo siempre como lo que está en la revista que mi abuelita ve, pero hay de todo, hay como cómics feministas autobiográficos, hay ficción, hay de todas estas cosas y pienso que como lo que al menos espero yo del archivo es que de pronto la gente sepa más sobre este espacio de cómics y quieran leer más, hasta gente que no habla español, al aprender más sobre como la cultura latinoamericana, al ver esto que existe y también como ni siquiera solamente en esto como el cómic en español, pero el cómic en general a veces no es valorado como si fuera de verdad algo como de verdad como literatura. Y sé que poco a poco aquí en Estados Unidos he notado como que estamos hablando sobre el cómic ya wow, sí, hay valor en eso cuando ves como cómics como Persepolis o Mouse. Aquí a veces en clases de inglés la gente está leyendo estas cosas y me encantaría como también ver esto cuando estamos hablando en el contexto en Latinoamérica. Yo sé que Felipe hace esto en sus clases de español y a mí me parece algo súper impresionante y muy, como hay mucho valor en eso. Entonces, sí. sí, y tengo por suerte colegas que enseñan chino, que enseñan alemán, que también lo hacen, además de la gente que enseña inglés. Entonces, está
creo que volviendo a ganar por lo menos que la gente está dándole la oportunidad y bueno, hay un montón de flujos ahí que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con la academia misma y con la diversificación que ha permitido eso. Entonces, creo que no, yo no veo muy lejos, incluso en los lugares en los que todavía como está esta idea de la literatura o del arte y después cosas pequeñas, marginales, eh, incluso en los lugares donde eso era una realidad. Hace 10 años cuando empecé el proyecto era eso, era mirar en Colombia, por ejemplo, y en Latinoamérica dónde se enseñaba cómic, ¿no? Y cómo se enseñaba cómic, y eso era casi inexistente. Y ya eso se está abriendo mucho más espacio, en parte porque hay más aceptación, pero también en parte porque hay más oferta. Em, y no digo que estemos al otro lado, pero creo que ya se dio el paso decisivo y creo que eso va a resolverse por una cantidad de temas, entre otros uno que no hemos mencionado mucho, pero es el hecho de la democratización que genera el Internet y que nos da la posibilidad también de que haya personas que estén publicando sus trabajos, leyendo trabajos de otros, generando redes, eh, haciendo esto, ¿cierto? A través de el espacio generoso que nos da la librera y además eh, que la librera puede complementar con los cómics físicos que pueden vender en su espacio. Entonces como que no existe como esto de que tiene que ser o físico o digital o literatura o cómics, sino que ya es algo mucho más integrado. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo más, pero no quiero tomar más de su tarde de sábado. Pero sí, una última pregunta. ¿Nos quieren hablar de las imágenes de su fondo de pantalla? Sí, Angie, adelante. La página de mi fondo de pantalla fue un proyecto que yo hice, que es como un video de 20 minutos donde yo dibujé como por ahí 60 imágenes para como una historieta visual, algo raro, pero yo lo hice con un amigo este verano como proyecto de una semana. Bueno, hagamos todo esto súper rapidito y en eso es en inglés, él es escritor cubano, sirio, entonces nos pusimos juntos a hacer este proyecto que es uno como un video, pero también como una libreta visual de imágenes. Entonces, yo lo puedo mandar en el chat, pero fue muy divertido para mí hacer. Esta es mi imagen favorita de todo el proyecto. Entonces, siempre la pongo de mi imagen de fondo de pantalla. Qué maravilla, qué maravilla. Yo no puedo decir que mis fondos de pantalla los hago yo mismo. Yo- esto es una imagen de un cómic de Andalucía Noll y de sus colaboradores en el cómic Alive You Took Them Vivo se los llevaron, que es un cómic periodístico sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, en México. Es una imagen autobiográfica o que representa a Andalucía allí sentada leyendo las noticias y muy preocupada por lo que está pasando y comunicándose con sus amigos periodistas para enterarse de lo que ocurrió con estos jóvenes estudiantes. Bueno, Felipe, Angie, mil gracias por acompañarnos. Aprendimos un montón y bueno, larga vida para el Latin American Comics Archive. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Larga vida para la librera. Gracias por tenerme. Gracias, Angie. Feliz descanso.